Buenas noches a todos. Agradezco que estéis pendientes de los comentarios sobre budismo zen actualizado. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna propuesta? Muchi Gaso, Kui Gaso, Cristian Gaso, Shinkai Gaso, Ichinen Gaso, Kusu Gaso Daido, Gaso Alasanga, Sobo Gaso, Isidro Gaso y Cinco Gaso. Dime, nómbramelos ahora, a ver quiénes están. Ichinen, Muchi, Isirio, Cinco, Kusu, Amari, Dantoku Yusu. Invitado, Conshin, Daido Narita, Kui, Shinkai, Isidro, Cristian, Sosin, Sobo, Suso y Argo. 20. Así que no tenéis ninguna propuesta. Vamos a tener que hacer un concurso de ver quién me hace más preguntas conducentes, quién me interrumpe más, de manera que desplacemos el palabreo hacia vosotros. Se admiten sugerencias. Podríamos empezar por comentarios alrededor de la sesión última. Momentos de conciencia, de lucidez, caídas en la cuenta a lo largo de los días posteriores a la sesión. Si habéis notado la subida de energía, si la habéis bien utilizado, si habéis modificado costumbres, a ver si se os ocurre algo. Kusu. La bajada de energía en la sesión y posteriormente. El ego me invadió. ¿Ya? Sí. Claro, yo preguntaba por la subida de energía, suponiendo que se estuviera en la sesión, pero parece que tú no estuviste. ¿Y cómo estás ahora? ¿Sigues invadida por el pulpo egótico o no? ¿O ya te has librado de él? Sí, por momentos. Por momentos estás siendo invadida. Me libro, pero es muy pesado. Pues déjate invadir. Quizás que no te interesa a ti este asunto, te interesan más
otros asuntos. Bueno. Sí, me interesan y mucho. Los otros asuntos. Esto parece un diálogo de besugos. Estos. Ah. Bien, pues vamos a ver. Con frecuencia, ¿por qué estoy inclinados o qué? ¿La máquina está inclinada o qué? Podría ser que sí. A ver. Ahora estoy algo mejor. Bueno, algunos de vosotros preguntáis por el no ego. No ego. No ego es no ilusiones. No ilusiones adquiridas. ¿Ves cómo se me mueve la cabeza o es que yo soy así? Tendría que estar así, pero ¿por qué? Haz algo. No, esto está más inclinado todavía. Está así. Ahora, a ver. Ahora. Ya se me torció otra vez. A ver, vamos a seguir. No ego, es decir, no ilusiones, no adquisiciones, no escandas, no agregados del egocentrismo, porque hemos quedado muchas veces en que muchas cosas aprendidas son útiles y no son ideológicas ni atienden al egocentrismo, al egoísmo. Por lo tanto, con esas nos podemos quedar. Pero ¿cuáles son? La personalidad egocéntrica, el personaje, pues es confuso. ¿Y cómo salir de esa confusión? Pues practicando las enseñanzas de Buda, es decir, pidiendo ayuda al propio cuerpo, a la propia naturaleza. Bueno, entonces cuando en cada instante que no funciona ese egocentrismo, decía que en el momento, en el instante, para ponerlo más fácil, en que no estamos en el modo egocéntrico de el logro, la meta, el objetivo, la ganancia, ¿en qué estamos? ¿Qué aspecto de la conciencia superficial está funcionando? Dicho de otra manera, ¿qué hay detrás del ego? ¿Qué es el no ego? Porque algunos piensan que así que ¿qué hay detrás del no ego? ¿Qué clase de conciencia hay?
Algunos piensan que simplemente con no ego ya estamos en la realidad. Eso no es así. Es decir, ¿qué ocurre cuando se detiene la sucesión de procesos mentales superficiales como pensamientos, sentimientos, sensaciones traducidas por el personaje, por lo tanto, falsa percepción? ¿Dónde estamos? Pues estamos en nada, en la no consciencia. No hay conciencia. ¿Qué pasa con esta cabeza? Así. Nada, no hay conciencia. La conciencia desaparece. Hay un silencio para los sentidos. Lo llamamos en el Zen el Satori tonto. Un estado de absorción muy perseguido por los meditadores hinduistas y otros muchos, que reconocemos indirectamente cuando precisamente desaparece. Bien porque se sube de nivel hacia la superficie, conciencia superficial, como por ejemplo suenan los golpes de la terminación del zazen. Uy, casi dice uno, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde he estado todo este rato? ¿Qué deprisa ha pasado este zazen? No es que haya pasado deprisa, es que no había tiempo, no había conciencia. Estuviste en ese estado de absorción o de nada. Te puede despertar de ese estado, sacar de ese estado la tos de otro cercano, un ruido cualquiera. Esto algunos creen que es el final del zazen y sin embargo es un intermedio. Lo tenéis todo en el libro, no sé qué número es, zazen. Allí lo escribo muy despacio, pesadamente, para que no corráis. Este estado de absorción es un parón, un descanso para esa cinta mental que está constantemente trabajando, proponiéndonos. Y suele suceder al cabo de cierto tiempo de la experiencia del zazen. Pero con la experiencia y la repetición se puede entrar en esa parte de la conciencia enseguida, rápidamente, incluso nada más sentarse. Incluso puede ser inconsciente, es decir, ya lo dije antes que era inconsciente, pero podría añadir algo más, algo así como automáticamente se entra en ese estado y se sale de él, hacia el paso siguiente. Esto es difícil de explicar, pero me interesa que lo reconozcáis cuando os ocurra, o cuando os está ocurriendo ya, y no os hagáis preguntas ni elucubréis sobre ello. El estado siguiente es un estado distinto, en que equivaldría a la
profundización correspondiente a la segunda montaña. Es decir, primero la montaña es la montaña, después no es la montaña, por lo tanto satori tonto, estado de absorción, y ahora, en tercer lugar, la montaña vuelve a ser la montaña. Todo parece lo mismo, pero no lo es. Y esto lo enseña la propia experiencia. La experiencia de la propia naturaleza. Ella te va a enseñar a identificarlo. Algo así, y no es un trabalenguas, los que lo conocen y lo experimentan sí lo entienden. Estás no estando, o no estando, estás. El satori son las ilusiones, o todo de un mismo sabor o de un mismo color. Ir y volver son frases que lo señalan. Así que 3 momentos. El momento en el que corrientemente nos sentamos, nos distraemos, si no hemos hecho bien venir conduciendo atentos y concentrados, o el kinin no lo hemos hecho bien, pues entonces esa primera parte del zazen de apaciguamiento pues va a ser una leonera, un poco de lío en la cabeza, se mezclarán cosas, quiere decir la cabeza en la conciencia, ¿no? Hasta que eso se va calmando, que es el primer efecto del zazen. Y vamos saltando de nube en nube, de cielo en cielo, de tierra en tierra, de peña en peña, hasta que van desapareciendo esos fenómenos y eventualmente ocurre la absorción. La entrada en nada, nada en la conciencia, conciencia transparente. Y pasado un poco de tiempo o más tiempo todavía, esto es individual, se pasa al siguiente estado, ese que he descrito como de todo es lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, la montaña es la montaña, pero no es aquella montaña. Así que resumiendo, puede haber no egocentricidad, pero haber pensamientos. En la primera parte del zazen esos pensamientos son egocéntricos o no egocéntricos. Vamos alternando con la concentración en el cuerpo, en las partes del cuerpo, en la respiración, en la quietud, hasta que la puerta se abre y entramos inconscientemente en nada, en la transparencia, en la ausencia de toda conciencia. El umbral de excitación de los sentidos se ha rebajado muchísimo, los pequeños sonidos no nos van a estimular, los grandes sonidos sí, o las grandes percepciones de cualquiera de los sentidos. Si te tocan en el hombro, si te tocan muy flojo, es posible que no te enteres, o es posible que tu estado de alerta sea extraordinario. Eso más bien sucede en la tercera fase. Entonces, la duración quedamos en que es muy variable, puede ser bastante tiempo o muy poco tiempo, o no ser conscientes de que ya la has pasado y estás en el tercer nivel de profundidad. Y ahí debes ser enseñado por tu propia naturaleza.
Entonces puedes tener pensamientos, pero los pensamientos forman parte de un magma en la que todo es uno. Bueno, ¿tenéis algún comentario para hacerme sobre esto? Vamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que han entrado bien Gisai, Suso, Pedro Pereiro y María Jesús. ¿Y sí? ¿Qué querías decir? Iba a decir eso. Ah. Si había algo. ¿Qué? Que si había algo. Sí, ya. Bueno, muchachos, entonces, tanto hablar para nada. Y seguido. Actualizad vuestra propia conciencia de estos 3 pasos, hombre. A ver, Isidio. Alto nivel de energía que se mantiene en el tiempo con los cuidados aprendidos. Ligereza en el cuerpo y limpieza en la mente. Apenas algún pensamiento. Alegría grasa. Ya no sé para dónde ir. Venga, más. Sabéis que en China a los monjes del Chan, del Zen, Chan, que así se decía allí, les conocían como los yogins o los estudiosos de la mente. Eso es lo que estamos haciendo ahora, estamos estudiando la mente. A ver. Sobre este periodo de absorción, ¿ningún comentario? Nada, bueno. Tomad nota de cuando he estado explicando esto, con qué fecha, para volver a ello si tenéis alguna duda o alguna necesidad de repetición, pues enchufáis y escucháis de nuevo. Oh, qué dormidos estáis. María Jesús. ¿Qué ocupaos? Pedro Pereiro. Bueno, soy Maite, principiante en el Zen. Gracias por las enseñanzas. ¿Cómo? ¿Pedro Pereiro dice soy Maite? Pues, alguien que estará con él. Ah, porque ya me... Pero sí, dice soy Maite. Soy Maite. A ver, ¿y qué dice Maite? Principiante en el Zen. Principiante. Gracias por las enseñanzas. Maite Pereiro. Bueno, más. Sobre empatía. El otro día hablábamos de que nadie no solo no se conoce a sí mismo, sino que por esa vía mucho menos conoce la mente de
cualquier otro. Pues vamos a continuar un poco con este tema. Así que no estamos en la consciencia de otro, pero nuestra mente, seguidme, atención, pero nuestra mente supone que la otra mente es igual que la nuestra, llegando a creer que es incluso la misma, cuando no es así. Es la misma mente que la mía. Sin embargo, no es así. Pero ¿por qué nos comportamos como si el otro sí nos estuviera leyendo la mente? Como si tuviera que adivinar pensamientos, sentimientos, deseos. Mediante la empatía genética, nuestro cerebro hipotalámico siente dolor con el dolor ajeno y alegría con sus alegrías. Pero ambos son muy influenciables por el aprendizaje de las significaciones culturales. Así que lo que quiero decir es que la empatía es una cualidad genéticamente establecida. Ahora explicaré por qué, creo yo. Pero es muy influenciable. Empatía o simpatía proceden probablemente de un tiempo en el que las relaciones afectivas las muy próximas, eran muy necesarias. Familiares, tribales, muy necesarias porque lo ajeno se sentía como propio. Ya he dicho, el dolor del otro, hoy sabemos que estimula las áreas del dolor percibidas en nuestro cerebro. Y la alegría del otro también. Esto tendría muchas aplicaciones terapéuticas y diagnósticas. Es decir, los médicos que estamos o estuvieron o están presenciando constantemente el dolor, o aprenden a desapegarse o pueden padecer enfermedades que incluso tienen su nombre, ¿no? Burning, quemados. Así que tuvo sentido en un tiempo en el que las relaciones próximas, afectivas, eran muy necesarias para la mutua ayuda y la cooperación. Así durante millones de años. Hay muchos animales que lo tienen así. Los animales están identificados con su grupo y desidentificados, es decir, consiguen por otros medios desapegarse de los que, aun siendo de la misma especie, no pertenecen a su grupo. Posteriormente, con el lenguaje, la ingeniería del lenguaje se desarrolló posiblemente el engaño. El engaño sirvió para engañarse unos a otros, entre otras cosas, el lenguaje, que nació para poner de acuerdo la confusión y la diversidad. Entonces los apegados a la tradición ensalzaban la ayuda, la empatía, la simpatía, y los engañados hacían lo contrario. Por vía resentimiento accedían al desapego, si no de los más próximos, sí de los siguientes. Así nacieron algunas religiones. Estos, los engañados, revisarían las reglas llegando a desapegarse por prudencia, porque
padecieron el engaño que venía del lenguaje. Esta es una ilustración de la conducta basada en la afirmación del principio. Nadie está en la mente de otro, ni se adivina el pensamiento. Por eso podemos ser gentilmente engañados, brutalmente engañados, acceder al resentimiento y por la vía del resentimiento al desapego. Esa no es la vía del Zen. La vía del Zen propone el desapego hacia toda clase de enganche, empezando por el enganche al propio pensamiento, es decir, a las adicciones imposibles o muy difíciles de manejar, sean de las costumbres que sean, a los afectos, al sexo, a internet, al móvil, a las compras, a las drogas, entre comillas, permitidas y no permitidas, me es igual. En los libros tenéis la multitud de adicciones que nos adornan. A ver, supongo que para algunos es desilusionante lo que estoy diciendo, pero para otros pues puede ser liberador. Desilusionante para los idealistas, angelistas, sentimentales de la tradición. Y para los que buscan su sí mismo, pues la liberación de ciertas esclavitudes habituales. ¿Algún comentario? Curso liberador. Gasto. Pero no tenemos que conformarnos con que Daido haga estos comentarios y creamos comprenderlo. Ahora hay que realizarlo, pero hay que realizarlo con las prácticas adecuadas. Es decir, todas esas costumbritas que tenemos, que no nos toquen la moto, que no nos toquen nuestras cosas, regálalas, suéltatelas, rompe cadenas, haz fuses, ejercita la donación de tiempo, de palabras, de cosas, de costumbres, de errores, de repeticiones. Así es como podemos ir madurando en la realización. Acción, acción. El Zen es acción. ¿Alguien más diría algo que le atañe, que le toca de esto comentado? Intocables, los intocables. Los de la coraza, los de la defensa, los de yo no soy, yo no estoy, no es para mí, y que no quiero saber nada. Pues bórrate, quítate de ahí. ¡Venga, hombre!
y siguió. Preguntaría a Daido y a los más antiguos de la sangha si estos estados de absorción de los que hablas se pueden producir fuera de Shikantaza, sentados, Gaso. Claro, claro que sí. El zazen es un aprendizaje que con la práctica de las demás instrucciones se va introduciendo por las rendijas de la vida cotidiana hasta absorberla, hasta ocuparla. Y a eso lo llamamos vivir. Ikaru, vivir. Eso es estar en la realidad, eso es realización. O sea, no ritualicemos el zen en la ceremonia del té, en el zazen, en el kinin, en andar por las maderas del patio y se acabó. No, no. Eso hay que llevarlo como la respiración, las comidas, pues a la vida diaria, cotidiana, continua, hasta que se nos olvide que somos practicantes del zen, del budismo zen, del budismo chan, hasta que se nos olvide, ya no hay diferencia. Sobo, donde la compasión. Isidro, escucho, me gusta y practico y aprendo. Dormidos, dormidos. Va a venir el dragón a comeros y va a salir de vuestros bolsillos, de vuestras gafas, de vuestros oídos, con una boca enorme. Os comerá el corazón. María Jesús. Gaso. Cuando sabemos que hemos de romper ciertas cadenas afectivas, es mejor hacerlo de golpe, cortar por lo sano, por mucho que duela, o ir poco a poco, gradualmente para que sea mejor. Gaso. Eso es tanteo, eso es egocentrismo, etc. No, todo eso es falsedad del ego, estrategias. La propia naturaleza es tan sabia que no te va a permitir hacer en nada que no sea verdad sin sufrimiento. Es decir, si es falso, vas a sufrir. Lo hagas bien o lo hagas mal, eso es el karma. No. El que quiera liberarse de cualquier aspecto de lo que le sobra, tiene que practicar, porque es la sabiduría de la propia naturaleza la que nos libera. Nosotros no tenemos más que encender la cerilla. La leña está puesta, el banco al lado, la chimenea abierta, todo está ahí. Solo falta que tú quieras y que te pongas a ello, pero todo lo demás lo va a hacer ello. Es decir, la práctica de las instrucciones del Buda es la que te va a desapegar de lo falso, de lo superfluo, y no te vas a dar cuenta. Es decir, no tienes que reflexionar, ni buscar estrategias, ni hacer trampas, ni la astucia, ni nada. Todo eso no. La práctica te da la sabiduría de hacer las cosas como deben ser hechas.
pero sin invenciones. El desapego es consecuencia de la práctica. Y a la vez es la práctica misma. O sea, no es que practiquemos para desapegarnos, sino que el estado de desapego es un estado de disponibilidad, de apertura, frente a los acontecimientos, los fenómenos, las existencias. No tengamos prisa. Lo que deba caerse, se caerá. Lo que deba fortalecerse, se fortalecerá. Pero claro, es indispensable la práctica. Cada mañana cuando nos levantamos tendríamos que hacer lo que aquel monje que decía: hoy es un buen día para el Zen, hoy es un buen día para el Zen, hoy es un buen día para el Zen. Es decir, dedicación a eso, a eso que nos sostiene. María Jesús. Gasto. Entonces, mientras llegue ese momento, a sufrir, ¿no? Desapégate deprisa. Practica mucho. O aprende a aprovechar el sufrimiento como práctica. Estudia por qué sufres. ¿Qué motos te han tocado? Porque todo eso es ego. Es decir, la causa de los sufrimientos está en el ego, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Estúdialo. Decía Buda, el sufrimiento es estar lejos de lo que se desea y cerca de lo que se teme. Y cuando decimos se teme, ¿qué decimos? ¿Estamos hablando del otro o estamos hablando de nuestra propia manera de interpretar, de percibir? Y cuando somos practicantes y sufrimos por algo, ¿tenemos que echarle la culpa al otro? No, tenemos que decir, nos hemos equivocado, nos hemos salido del camino, hay que volver al camino. No vuelves al camino, sigue sufriendo. Sigue sufriendo, vuelve al camino. No, no quiero. Patalea. Venga, a seguir sufriendo. ¿Se entiende? ¿Qué te parece? Nunca tomar decisiones interesadas, ¿eh? Un viejo monje decía, nunca hagas testamento enfadado ni alegre. Claro, testamento para un cuenco, sí, pero es un cuenco. Para un palo, para un callado, para un shipei, ni enfadado ni contento. Así tomarás decisiones sin pesar, sin medir. Y que no os divierta esto es increíble. Bueno, el otro día Ishirio me hizo una pregunta que quizá quiera hacer de nuevo para todos otra vez. Si el cerebro es tonto, etc. ¿Cómo era?
Si el cerebro es tonto, no tiene criterio y el ego es un fantasma, ¿qué es la auténtica naturaleza? Verás. Léelo otra vez. ¿Lo oís todo bien? Si Si el cerebro es tonto, es tonto, es decir, se deja engañar, no se orienta, por mucho que mande, sigue. no tiene criterio No tiene criterio. y el ego es un fantasma. Y el ego es un fantasma, una ilusión. ¿Qué es la auténtica naturaleza? ¿Qué es la auténtica naturaleza? Lo de el ego no tiene criterio, se entiende, ¿no? Es una caja de datos muy eficaz, recoge millones de informaciones a lo largo del día, de las cuales somos conscientes en una proporción mínima, que tampoco sabemos utilizar, en la mayoría de los casos porque la vamos a utilizar persiguiendo objetivos de ganancia. Luego ya nos hemos equivocado porque nos van a producir sufrimiento. Esa es la rueda del karma. Sea positivo y bien intencionado, sea negativo o mal intencionado, está condicionado, no es original. La rueda del karma. Entonces, ¿qué es? Dice Ishiryo, la auténtica naturaleza. ¿Qué es la propia naturaleza? ¿Alguno quiere contestar? Curso. El otro día creí entender que somos nuestro cerebro. Oh, ¿Es esto correcto? no, de ninguna manera. A mí no me lo has oído decir. A ver, otro intento. Isai. La que está libre de los condicionamientos culturales que se percibe por los sentidos. Muy bien. Pero con decir eso no has dicho nada sobre la auténtica naturaleza. Has dicho una entidad libre. Muy bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Amarín. A ver. Tu naturaleza innata que sale cada vez más practicando. Dantoku. Comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed y dormir cuando se tiene sueño. Gaso. 5. Gaso. Pero el cerebro es parte del cuerpo y el cuerpo parece tonto, es naturaleza. El cuerpo no parece tonto, quería decir. No lo es. Yisai. Es que no sé cómo es aún. Invitado. 5. Yaikusu. ¿Es tu verdadero yo? Invitado. La auténtica naturaleza puede ser el fluir equilibrado, sin obstáculos, de la información cósmica que albergamos en el cuerpo. Es una pregunta. Gracias. Shinkai. Es la armonía del cosmos, cuerpo y mente. Isidro Gaso. Pues más, que quedáis muchos. Que podéis leer mis libros. Pero no queréis. Pedro Pereiro. Es tu verdadero yo.
más. Árbol. Gasto. Para dar algo a cambio de tanto que estoy recibiendo, me gustaría decir que el robot ha usurpado totalmente el control. Afirmar, si se me permite, que arrastro mi propio cadáver. Mi pregunta es, si es posible, ¿qué hay más allá del robot? ¿Qué quiere decir el sí mismo? Si se puede indicar de alguna forma. Sobó, la realidad tal. Cristian, aquello que no nos puede ser quitado. Sinkai, el salir del egocentrismo y abrirse al cosmocentrismo. Ichinei, la sabiduría acumulada durante cientos, miles de años. Suso. El cerebro es tonto, no tiene criterio. El ego es un fantasma. La auténtica naturaleza es eso, y el resto. Hasta la ignorancia es auténtica naturaleza, y el camino. La auténtica naturaleza es ser uno mismo. Y hacer lo que tenga que hacer. Kusu. Es el despertar. Y Sirio. Aquello de lo que no podemos hablar, que no se deja aprender. Ki ga etsoku gaso. Daidon dosin. No sé decir qué es mi auténtica naturaleza. Bien, todos vuestros dedos señalando una luna deben ser cortados y pegados con eso que se llama, ¿cómo se llama eso que pega al instante? Superglue. Superglue. Y pegarlos con superglue. Y así tendremos la ilusión de tener un dedo. Es decir, que todas las respuestas están bien, pero a distancias astronómicas, infinitas, nadie sabe ni sabrá jamás qué es la auténtica naturaleza. No se deja atrapar, no se deja influir, no se deja nombrar, no se deja nada. Es decir, conocemos nuestra auténtica naturaleza por las consecuencias, por la experiencia de practicarla. Y nos da lo que quiere. Lo que quiere, entre comillas, pues no tiene ningún querer. Por eso no hay manera de salirse del callejón sin salida de la práctica. El que pretenda llegar a tocar su sí mismo tiene que pasar por la práctica. El que pretenda tener un yo en lugar de un ego tiene que lograrlo a través de la práctica, de su propia naturaleza, que es la sabiduría de millones y supermillones y millones y más millones de milenios, de eones.
¿Cómo vamos a explicar eso? Sin embargo, Buda descubre el camino para su realización. Y eso significa transformaciones, cambios. Cambios en todos estos tentáculos que efectivamente han salido del mismo origen. La egocentricidad, la estupidez, la ignorancia, todo ha salido del mismo sitio. Así que muchas de las preguntas que habéis hecho sobre el yo, sí mismo, etc., pues ya sabéis, ya tenéis la respuesta. No hay más que seguir las enseñanzas de Buda. Cosa completamente coherente. Si no, Buda hubiera hecho una asombrosa definición palabresca de nuestra propia naturaleza y lo hubiera vendido en los caramelos de la suerte. Pero no, lo que dijo es: ¿tú quieres ser tú mismo? Sélo. Muchas veces os he comentado que tenemos, lo decía también, la inmensa suerte de haber nacido como seres humanos. Pero no explicaba qué quería decir con suerte, y yo lo explico así. Somos los únicos seres vivos que podemos intervenir particularmente, individualmente, en nuestra propia evolución. Intencionadamente, voluntariamente, en nuestra propia evolución, continuar la evolución de la especie en nosotros como sujetos a modificar, a transformar mediante la práctica. Han escrito más. Léelo. Pedro Pereiro, quizás sea como el Tao. Sea como el Tao. El Tao. Si lo defines, te alejas de ello. Fui. La auténtica naturaleza de cada uno no es anterior ni separada del lenguaje, pensamiento, sino complementaria. Maite es lo no está limitado, lo que no está separado. Seguís, seguís intentándolo. Sí, lo escribieron antes. ¿Ah, sí? Bueno, al tiempo, por todos lados. Bueno, pues nada. Y Sirio Daitai Sampai. Disai Inversa. ¿Se habrá entendido lo que he querido decir? No lo que he dicho, porque lo que he dicho es que no lo sé. Ni nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá. ¿Se habrá entendido que es eso lo que estaba explicando? Que nadie lo sabe, ni nadie lo sabrá. No que alguien lo sabe. Que lo más que podemos saber es por dónde se va. Eso es lo más. De Jesús, sí. Y luego, si vamos por ese camino Tao entre los taoístas, que es lo mismo, pues veremos
las transformaciones, experimentaremos las transformaciones que la práctica propuesta por el Buda produce en nosotros, a todos los niveles, no de la mente, el cuerpo, el espíritu y 50 palabras más. ¿Qué? ¿Se abre el horizonte? Pedro Pereiro si gaso, y Chinen si gaso senpai. No hay manera de escaparse, amigos. Esto no es un acertijo, no es una frase clarividente, no es un mantra, no es... No. Es Ikeru, es ponerse a vivir. Todas estas charlas son dedos que señalan la luna, pero no son la luna. La luna es la práctica. ¿Qué hora es? ¿Las 11? Y 4. Bueno, y cuarto. Bien, bueno. La meditación del Buda, subrayado, la meditación del Buda es la práctica de la realidad, o sea, Ikeru, vivir, en sus variadísimas acciones de lo que es necesario y presente. ¿Por qué evitar entender esto tan sencillo? Es sospechoso, ¿no? ¿Por qué evitar entenderlo? ¿Por qué poner tantos obstáculos, tantas piedras para entender esto? ¿Qué enfermedad es esa? Es la enfermedad de los apegos de un personaje que se rige por el me gusta y el no me gusta, por hábitos, por tópicos. ¿Por qué cuesta entender esto que es tan sencillo? Atención, hacer el bien y evitar el mal, que es la contestación que muchas veces muchos maestros Zen han dado a ¿en qué consiste el Zen? Pues en hacer el bien y evitar el mal. Eso lo sabe cualquiera. No. Porque no son el karma positivo ni el karma negativo. O sea, hacer el bien y evitar el mal no son kármicos, no son condicionados, sino primarios, incondicionados. Es decir, consiste en evitar estimular la mente en ego, desprenderse de lo superfluo, profundizar en la percepción de la unidad de todas las cosas, siguiendo las prácticas. Mira qué sencillo. Seguir el Dharma. No el karma. Ni quejarse del karma bueno o el karma malo. Ni tratar de neutralizar el karma. Ni de paralizar el karma.
¿Repito? Sí, 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 sí. Pues sí, que sí, que sí, 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 pues no lo repito. A menos que aparezca sí, 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 sí. De eso que no hay quien pueda con ellos. ¿Tú crees que lo han entendido? Pues no. Sí, ya yo sí. Un sí. ¿A dónde voy yo con un sí? 3, 4, 6. 5, 6. Seis. Mira, es con goteo. Algunos lo han escrito, pero eso. Qué generosidad la suya. Sí. Qué disponibilidad. Qué libertad sobre su ego. Y si Dios sí. Y bien sí. No me digas quién es. Yo quiero ver 20. ¿O 20 ¿Cuántos serán? Son 22, 24. 24. 24 sí es. Cuéntanos. Mike escribió algo antes de los Ya me lo verás. Pues todavía no. 20. Bueno, 22. ¿Has contado los duplex? Sí. Me has puesto colorado ahora en la pantalla. Veintidós. 23. ¿Qué decía Ichinel? Y Dantoku y Yusui, no sé si es sí o... O O que han puesto una barra. que han puesto Navarra. Pero son navarros. Un paréntesis. Que no saben qué decir. Que repitan. Yo soy, tanto repitan, repitan, repitan. Anne-Marie, ¿tú qué dices? Que sí. O sea que faltan dos. Sí, Dantoku y Yusui. Bantoku, Yusui. ¿Qué queréis? ¿Que repita? ¿O que no? Que no decimos nada, ni sí ni no. Mira. Ahora dicen que sí. ¿Ya estamos todos? ¿Y tú? Sí. Y si ahora voy yo y digo que no, todo patas abajo. A descubrirlo cada uno. ¿Cómo lo descubrirías tú? Eso que... Lo tengo oído más veces. No, recientemente lo has oído. Sí, lo que es hacer el bien.
No. ¿Cuál? ¿Cuál es la meditación del Buda? No. ¿Has oído ahora? Que lo he leído. No, te disculpo porque estás con el dedo pegado ahí en vez de señalando la luna. Era esto lo que había que repetir, ¿no? La meditación del Buda es la práctica de la realidad, o sea, vivir, Ikeru, en sus variadísimas acciones de lo que es necesario y presente. Vivir lo necesario y lo presente, que es variado, es, siguiendo las instrucciones, practicar. Esa es la meditación del Buda, del iluminado, no de Sakyamuni. Sakyamuni no era un hombre, pero que al pie de la higuera descubrió, ¿qué descubrió? ¿Alguien me lo quiere soplar? ¿Y cómo lo dijo? Con el constructor. ¿Eso? Ah, constructor de la casa, has sido descubierto. No construirás más. El constructor de ilusiones, de castillos en el aire, de proyectos, de cuentos de la lechera, de así voy a ser feliz y asao me va a ir mejor. Y mientras tanto el presente se te está yendo de entre los dedos. Y sigues siendo el mismo tonto y la misma tonta que hace un año, que 2, que 3, que 15, que 26, que 50. Crédula, crédulo. En fin. Daidoa Dosin al constructor, Shinkai al constructor, Dantoku, el origen del sufrimiento. Y Maite escribió ante esta voz. Mira. Maite, para ponerse a vivir parece necesario vivir más en soledad, aunque se pueda también compartir. De acuerdo. ¿Habéis entendido lo de que hacer el bien y evitar el mal no se refiere al karma? Si no, os voy a marear hasta que me canse. Si no, venga. ¿Cuánto se tarda en escribir sí o no? Hay 1. 2. Venga, coño, rápido. 3, 4. ¿Sabéis lo que es rapidez? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lentos. ¿Y qué dicen? Que sí. Que sí, 17, que sí, que lo han entendido. creo que sí. 17. 18, 19. Los más orgullosos no pueden. Bueno, así que hacer el bien y evitar el mal no son los karma positivo o negativo. Sí. María Jesús, esta no lo ha entendido. Esto no lo ha entendido, Pativa. Hacer el bien y evitar el mal no son los karma positivo, bien intencionados, con buenas acciones, incluso, o negativos, las maldades, sino evitar al ego, porque todo ego es bueno, todo ego es malo, vuelve a ser bueno, vuelve a ser malo, vuelve a ser bueno, vuelve a ser malo.
condicionadamente, según sus intereses. Bien, pues en el Zen hacer el bien y evitar el mal es no estimular la mente ego, desprenderse de lo superfluo y profundizar en la percepción de la unidad de todas las cosas. Y esto se consigue siguiendo las instrucciones de tu maestro, practicando. Así de fácil. Ahora sí, María Jesús, ¿lo has entendido? ¿Eh? Sí, gracias. Seguro, ¿eh? Todos los demás también lo han entendido. Esto es importante. El bien y el mal son productos culturales. En el Zen no son productos culturales, sino que proceden de nuestra verdadera naturaleza. Vale, Jesús, seguro, gasto y algo así. ¿Y estáis dispuestos a practicar esto que digo? A ver, una avalancha de contradicciones ahí. Venga, empecemos otra vez. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Kusu Hai. Míralo. Rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Hasta la médula. Sí, hasta la transformación. Y más y menos. No, sí, claro y curioso. Sí. Bueno, Sí. ¿pero cuántos hay ya? ¿Lo están diciendo? 22 más acompañantes. Ah, que hay varios con acompañantes. Bueno, 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 bueno. Bueno. Pues si queréis algo más... Pedro Pereiro, sí, pasito a pasito. No hay manera de hacerlo deprisa, es pasito a pasito, Pereiro. Fijaos, modifico un poco lo dicho. Hay pasos grandes y pasos pequeños. Igual que hay budas grandes y budas pequeños. Que es una manera de hablar. Pero el progreso en la vía de la lucidez está directamente relacionado con la generosidad. La disponibilidad, con hacer sitio en tu mente, vaciarla, abrir ventanas, no temer. Dedicación, continuidad. Generosidad. Recordad el kanji del doyo. Si eres generoso con la tierra, las montañas y los ríos, ellos lo serán contigo. Esto es un mensaje cifrado. ¿A qué hace referencia?
Está muy claro, ¿no? ¿Verdad que está claro? Dice ahí, al cosmocentrosmo. Yusui, si cuidas a la naturaleza, te cuidas a ti mismo y viceversa. Gaso. Sosín, sí, está claro, Gaso. Bueno, que alguien me cuente algo de su talego. Isidio. Reciprocidad, unidad, todo es consciencia, Gaso. ¿Estáis contentos? Sí, ¿Quién dice eso? Sosín. Árbol, sí. Es una... O sea, si tú pones sí, ¿sale tu nombre antes? Sí. Con lástima. Y no porque lo hayas escrito, sino porque es tu ordenador. ¿Estáis contentos? Sí. Amarí y generoso con lo no conducente también. Generoso, generosa. Y generoso con lo no Generosos. conducente también, pregunta. Generosos. No, generoso. Generoso, no entiendo eso. Irá en plural eso. Marí. ¿Y generosos también con lo no conducente? Como diría uno que yo conozco, elegantes más bien. Pedro Pereiro, relación de don en la naturaleza, sin lucha ni esfuerzo. Bueno, era Maite. No, pues no. Maite ha puesto Relación de don en la naturaleza, sin lucha ni esfuerzo. de donación, será. ¿Verdad? Y esa era Maite. Sí. Maite desconocida. 5. De estar, bueno, gay sí. 5. De estar compartiendo esto siempre, hoy también, privilegio. Hay poca gente contenta, por lo que veo. Sí, ha puesto un emoticono. Tobó, más apetito desde la sesión. José sí, Pedro Pereiro sí, Gaso. Puso Gaso por tu generosidad. Y Amarí sí, plural, gracias. Rosín sí. ¿Alguien podría explicar con una palabra de esas intuitivas, aproximadas, poéticas, simbólicas, lo que prefiera? ¿Cómo es su contento?
¿Qué clase de contento es? Sí. Y si Dios dices contenta, es otra cosa lo que siento, Vaso, esto lo escribió antes. Pedro Pereiro, saltando en la punta de los pies. Yisai tranquilo. Kusu, respirar más libremente en este momento, más liviana. 5. Aumento de la energía, confianza. Sosin, sin límites. Dantoku, tranquilidad, contento, alegría, paz. Suso, sentado. Dosin, apacibilidad. Árbol, contento por poder practicar zazen. Shinkai, alerta, leve, claro. Amari, un estado no tan efímero, sino más duradero. ¿De qué? De bienestar, sin necesidad de nada. Bien. María Jesús, de energía para acercarse más al auténtico. El para sobra. Como lo ha dicho al principio, De energía. energía. Bueno, otra preguntita. Estoy haciendo recuento de los efectos de esta charla. De manera que los que quieran corregir su manifestación pueden hacerlo. Así que empezamos otra vez. Maite, fuerza y energía para seguir practicando. Fui calma. Y Sirio, un nivel donde se ven peces que no conocían. Cristian, motivación, alegría. Kusu, estoy abriendo la ventana. Dantoku, sosiego. Sobo, actualización. Sosin, un nivel de haber llegado por fin a ninguna parte. ¿Creéis que estas manifestaciones vuestras de la llegada del Dharma al corazón entre comillas, pertenecen un poco más al campo de lo emocional, no de lo sentimental, sino de la base instintiva? Quizá hay un empujón para caminar. ¿No has escuchado lo que digo? Lo escribió antes. Ah. Tratad de ser más precisos,
Fusu sí, Ichinen sí, Sosin claro, Isirio sí claramente, María Jesús sí, Dantoku sí, Kugyo sí, suena a eso, Gen sí, Dosin sí, Shinku sí, no hay esfuerzo, es del momento. Amari, así lo percibo. Fui sí, Sobo, Suso sí, Shinkai sí. ¿Sobó? Ha puesto un guión. Bien. Shinkai sí y Pedro Pereiro sí. Bueno, hay que abrirse camino hacia las profundidades. Y ¿Cómo? quita. ¿Qué? Sí, porque si fuera un sentimiento... Va. Sin explicaciones, no se pueden explicar estas cosas. O sois muy sugestionables y entonces sentís lo que yo quiera, lo que sugiero, o no es así y entonces estáis manifestando emociones en la medida que sea. Isai. Quizá si esté cerca del sentimiento, y por eso es difícil de explicarlo. 5. Pero reconoces la emoción, en aquella mezcla, reconoces algo genuino, Sí. limpio, profundo, inhabitual. ¿Qué más? 5. Daitai Sanpai. Y Sirio, lloro porque tengo ganas. Tocar las emociones parece que producen conmociones, o risa o llanto. Bueno, amiguitos, pues yo voy a seguir jugando a la comba aquí con Soke y nos despedimos a mandarle las fotos que tengáis sacadas del asesino. En la próxima reunión Zazen será el viernes número 14, ¿no? Sí. ¿Es 14? Sí. Día 14. Para venir todos los que puedan de bocadillo, arreglároslas como podáis. Para llegar un par de horitas antes, de manera que podamos hacer algo de SAMU, descansar, etc. Hidratarnos y ir protegiendo fechas, respetando qué fechas son, la próxima sesión, sábado y domingo, y la fiesta del lunes que es de La Rioja o no sé, pero es igual. Leí ahí los últimos sábado y domingo, ¿no? 29 y 30. 29 y 30. Próxima sesión. De mayo. 29 y 30 de mayo. Bueno, estimados seguidores del Dharma,
Yo les despido. Cuídense.